esa parte de documentación es fundamental para la parte regulatoria, ¿sí? Es decir, tienen que estar bien documentadas todas las pruebas clínicas que son fundamentales para la parte regulatoria, toda la parte del material con el que está diseñado el instrumento, porque tecnología médica probablemente sea tecnología, por ejemplo, que entra en contacto con tejido vivo, entonces tiene que ser adecuado, no tiene que ser tóxico, por ejemplo, y todo eso, las pruebas que se hagan tienen que estar bien documentadas. Y la parte que mencionábamos de producción, me tengo que preocupar desde antes de llegar a mi producto final por cómo lo voy a producir en masa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un prototipo 1 o alfa, por ejemplo, puede ser un prototipo a gran escala, ya después voy a querer hacerlo a menor escala, es decir, de menor tamaño, y puede ser que las partes que conforman mi tecnología no sean tan sencillas de conseguir y probablemente tenga que, por ejemplo, manufacturarlas o conseguir quien las manufacture particularmente para la tecnología. Si yo no me preocupo por eso, además de que no me lo van a certificar, me voy a meter en un retraso del desarrollo del producto. ¿Por qué? Porque resulta que no tengo quien, no pensé en eso y no tengo quien lo haga o no encuentro proveedor de esa parte o refacción con las características que yo quiero para producirlo en masa. Entonces, esa parte de actividades de manufactura van también llevándose a cabo a la par de cómo van avanzando los prototipos, ¿ok? Ciertamente la manufactura en volumen ya es en la última parte, pero yo debo de saber qué requerimientos se tienen para lograr esa manufactura en volumen, ¿ok? Entonces, esto sería un resumen de cómo se van desarrollando tecnología y es aplicable para tecnología médica y es aplicable para otro tipo de tecnología también, ¿no? También podemos mencionar, por ejemplo, de qué factores dependen el diseño de sus instrumentos. Toda esta parte de qué depende, todas estas características que se mencionan, por ejemplo, qué señal voy a estar sensando, por ejemplo, o qué función va a estar realizando mi equipo, donde pues importa, por ejemplo, el rango de operación, la sensibilidad, la impedancia de entrada, características de ese tipo. Obviamente yo las tengo que considerar en la idea principal, ¿sí? Cuando tengo mi primer prototipo voy a tener que empezar a considerar todas estas variables. Probablemente se me vayan algunas y me voy a tener que dar cuenta que no las he considerado y entonces probablemente necesite hacer ajustes y paso a otra versión del prototipo. No quiere decir que tenga solo 2 prototipos antes de mi producto final, solo les llaman así prototipos alfa y beta para decir que son etapas intermedias antes de llegar al producto final. Pero obviamente puedo tener N prototipos antes de llegar al prototipo final. ¿Ok? Y me interesan entonces características de la señal. ¿Qué características de la señal quiero? ¿Sí? Por ejemplo, voy a medir temperatura y hay varios sensores de temperatura, o es un equipo que va a medir temperatura, un instrumento que va a medir temperatura. Y tengo que ver qué tipo de sensor utilizo. Hay una variedad de tipos de sensores, pero por ejemplo lo que cambia es su rango de operación, ¿no? Hay sensores que se utilizan a nivel industrial, entonces son temperaturas muy altas. Yo voy a medir temperaturas corporales, no puedo utilizar un sensor industrial. Entonces, tengo que considerar las características de la función que va a tener mi instrumento. Luego, los factores ambientales. Si el equipo que estoy diseñando es invasivo o no invasivo, obviamente va a cambiar completamente su diseño.
los requerimientos de potencia, el tamaño, si tiene que ser robusto, por ejemplo, a cambios de temperatura, o presión, humedad, movimiento. Todo eso forma parte de la investigación o criterios que tengo que considerar para mi primer prototipo. Obviamente, factores médicos, lo de si es invasivo o no invasivo. Si es invasivo, pues que no sea tóxico, aunque sea no invasivo, si va a tener contacto con el usuario, con el paciente, no tiene que ser tóxico, no tiene que causar daño. Muy importantes son las pruebas de seguridad eléctrica. Si es un equipo donde se considera que emite radiación o tiene disipación de calor, tengo que ver que esa disipación de calor sea contenida. Es decir, no quiero quemar al usuario, ¿sí? O que le cause incomodidad, eso también se tiene que cuidar. Y también, pues obviamente, las cuestiones de costo, de disponibilidad, de garantía, de consumibles, qué tipo de consumibles va a tener. Hay muchos equipos que, por ejemplo, tienen partes que son desechables y, por ejemplo, la competencia, esa parte no es desechable y tendrá sus pros y sus contras. O requiere un tiempo de cambio de esa refacción más prolongado porque las características de esa refacción son diferentes. Y obviamente eso va a repercutir, por ejemplo, en el costo. Entonces, todo eso se tiene que considerar, eso es más, por ejemplo, parte de la manufactura y también seguramente implicará o tendrá repercusiones en el funcionamiento, pero entonces tengo que preocuparme también por esas cuestiones que impactan, por ejemplo, en el costo. Compatibilidad, a lo mejor no es un instrumento, es decir, no es una resonancia magnética, sino es un instrumento que se puede adaptar a otros, ¿no? Piense que es, por ejemplo, un monitor de signos vitales y los monitores de signos vitales forman parte, por ejemplo, de una máquina de anestesia, entonces es compatible. Generalmente, obviamente, la marca de máquina de anestesia pues pide que sea el monitor de la misma marca, pero puede existir compatibilidad con otros monitores de signos vitales, ¿no? O es un monitor de signos vitales y los monitores de signos vitales tienen varios sensores. Entonces, a lo mejor yo solo estoy fabricando un sensor, eso es equipo médico, ¿ok? Y entonces estoy fabricando el sensor y quiero que sea de preferencia compatible con mucha tecnología que ya está en el mercado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que mi producto lo puedan adquirir más personas. Si solo es compatible con una marca de monitor de signos vitales, pues entonces obviamente eso va a impactar en las ventas, ¿sí? Si yo soy quien produzco y además me voy a encargar después de la venta y voy a recibir ganancias de eso, me tengo que preocupar por eso. Si yo solo estoy en la parte de producción y soy una parte de empresa, probablemente a mí eso no me importa, pero seguramente la gente de otro departamento, que es el área de ventas, esas características de quiero que sea compatible con todo esto, va a requerir o se lo va a pedir al equipo que está trabajando en el diseño del producto. ¿Ok? Y entonces todas estas características se consideran para que se diseñe un instrumento en la parte inicial que pase obviamente por todos los prototipos, por todas las pruebas, por la retroalimentación de expertos, y que se llegue a un diseño final. Cuando ya se tiene un diseño final, que también a la par va toda la parte de documentación, pruebas en animales y en personas, para llegar ya a la aprobación por parte de una instancia reguladora. Y ya después la parte de producción, ¿ok? Entonces, estos dos diagramas se complementan, ¿ok? En el otro está más específico qué características debo de considerar para poder iniciar esta parte de prueba de concepto y llegar a un prototipo alfa o a un primer prototipo, ¿ok?
Y básicamente les resumen las etapas muy puntuales, que es, ok, prototipo, diseño final, aprobación, producción. Pero lo que quiero resaltar es que son varias etapas que van a la par y ninguna es más importante que otra. Todas son muy importantes. Obviamente sí, si no se tiene producto, un buen producto, pues no importa que tengas tu documentación completamente bien detallada, si el producto no funciona, pues tu producto no va a llegar a ser aprobado. Pero pueden tener un muy buen producto y si no hicieron la etapa de pruebas clínicas, no va a pasar la regulación. Y si no se preocuparon por llevar una documentación adecuada, tampoco, porque no van a poder demostrar cómo fue el desarrollo del producto y que se llevó de acuerdo o que se llevó de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, todas las partes son igual de importantes. Una vez que ya vimos esto, también se les quedó de tarea que me dijeran diferentes ejemplos de señales que encontraran y que buscaran su rango de operación o entre qué rango de valores se encuentra la señal, el contenido en frecuencia y cómo se podía medir el tipo de sensor, el tipo de instrumento que se utilizaba para medir la señal o el parámetro que hayan encontrado. ¿Okay? Entonces, les voy a empezar a preguntar al azar para que me platiquen de algunos. ¿Ok? Entonces, Alan, ¿me podrías decir una medición? Alan Hernández. Andrea. Sí, aquí estoy. Un ejemplo puede ser el pH gástrico. Ok. ¿En qué se mide? En unidades de pH. ¿Y cuál es su rango? De 3 a 13 y su frecuencia es de 1. Ok. ¿Y cómo se mide? Con electrodos de pH. Ok. Sí, esa parte no la vemos aquí, pero se ve en el curso de sensores y transductores, que es optativa, entonces depende si la toman o no la toman. Pero es una medida que se puede tomar, ¿no? Todas las mediciones de pH, ¿no? Y ver toda la parte de electrodos de ese tipo. Carlos, Francisco. Aquí estoy. También, bueno, yo investigué también también hay formas de detectar los gases en la sangre, o sea, el CO2 y el O2 dentro de la sangre, lo cual se usa con sensores no invasivos. O sea, tú dices que son gases de la sangre, ¿ok? Ajá, o sea, concentraciones de CO2 y de O2 en sangre. Ok. ¿En qué rango están? Eso no venía de donde lo investigué. Entonces, ¿qué investigaste? ¿Que se puede medir el O2 o el CO2 en sangre? ¿Y qué más? Sí, con métodos no invasivos. ¿Y ya? Bueno, es lo que tenía ahorita. Pero ya me he hecho la idea. Ok. Daya. Aquí estoy. Yo investigué el potencial de acción. El rango es de 10 microvolts a 100 milivolts.
El rango de frecuencia es de 100 Hz a 2 kHz y se mide por microelectrodos. ¿Pero qué tipo de potencial de acción? Porque hay varios, ¿no? Bueno, es que en el libro venía como potencial de acción y aparte venían otros como los potenciales evocados visuales y somatosensoriales también tengo aquí. Sí, segura que es potencial. O sea, lo vamos a empezar a ver hoy, potencial de acción, pero por ejemplo, yo creo que sí lo vieron ya en fisiología. ¿Hablaron de eso? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Nunca. Sí, ¿no? Sí lo vieron en fisiología. Sí. Entonces, hay potencial de acción, por ejemplo, neuronal, cardíaco, muscular, ¿sí? Por eso preguntaba qué tipo de potencial de acción. Ok. Génesis, ¿algún otro ejemplo? Yo encontré de balistocardiografía. ¿Qué es eso? Es para medir, ay, sí lo leí, tensión y velocidad. Y bueno, se usa el medidor de tensión y acelerómetro. Ajá, esos serían el tipo de sensor que usas. Ok. ¿Y el rango? Está de 0 a 7 miligramos. Sí, son miligramos. Sí, pues dice mg, pues creo que sí. ¿Y si crees que sea miligramos? Mm, no recuerdo. Bueno, ¿no recuerdas o no lo buscas? No busqué que era mg. Ok. ¿Y el rango de frecuencia? Es hasta 40. Ok. ¿Alguien sabe qué es balistocardiografía? ¿Nadie? Nunca lo... Balistos de presión Ajá. y cardiografía, bueno, del corazón. Ok. Y entonces, ¿qué se les ocurre que mida? Energía, ¿no? La energía transmitida del corazón a las arterias. Bueno, algo así yo encontré cuando lo busqué. Mide la actividad cardíaca generada por el corazón, que esa actividad cardíaca pues genera actividad de movimiento, genera presiones. Y entonces, ¿cómo son transmitidas esas presiones al exterior del cuerpo? Y eso es lo que se registra. ¿Okay? La actividad cardíaca a través de la propagación del movimiento que está generando el corazón, a través de los vasos sanguíneos. Es decir, todo el movimiento, una medición del movimiento que se genera por la inyección de sangre, por toda la actividad cardíaca. Por eso es la parte de cardiografía, balistocardiografía. Bueno, les comenté que revisaran la tabla que está en el Webster. Muchos sí la revisaron porque son los ejemplos que me están dando. Recuerden que, ok, lo buscan, lo leen y si hay algo que no conocen, sean curiosos, ¿sí? Busquen qué es, por ejemplo, qué es balistocardiografía. Déjenme ponérselas, compartírselas. Ay. Entonces aquí vienen muchos ejemplos de parámetros que se pueden medir, de parámetros fisiológicos. Y bueno, lo que quería es que vieran que hay muchas variables que se pueden medir, en qué unidades se miden, cuál es el rango, la parte del contenido en frecuencia y cómo se pudieran medir, ¿no? Por ejemplo, estos acelerómetros y strain gauge son las celdas extensiométricas que les mencionaba, entonces van a medir esta parte de movimiento. Esta parte de
Los sensores LVDT también son pues sensores de desplazamiento con inductores, ¿ok? Y así vienen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el gasto cardíaco. Aquí no viene un sensor, sino un método, el método de dilución. De hecho, hay muchos más métodos para medir gasto cardíaco, eso sí lo vamos a ver. Toda la parte de señales bioeléctricas, por ejemplo, electrocorticograma, si lo mencioné, si les dije que era. Electrogastografía, no estaba en el ejemplo que yo les puse. ¿Pero qué me dirá eso de electrogastografía? ¿Alguien lo vio? ¿Que por el nombre, qué creen que mida? Yo busqué y era, o sea, es como electrocardiografía, pero pues para el estómago, y que detectaba arritmias gástricas, perdón, y pues para detectar, ayudar a detectar ciertas enfermedades. Es, exacto, mide la actividad eléctrica, pero a nivel gástrico, ¿sí? Por ejemplo, potenciales oculares, que es la parte de electroculograma y electroretinograma, la respuesta galvánica de la piel. Todas estas son de electrocardiografía a la respuesta galvánica de la piel, son señales bioeléctricas, ¿ok? Y bueno, vienen, por ejemplo, aquí está el potencial nervioso, por eso le preguntaba a Daya si me hablaba de potencial. Pero ¿qué tipo de potencial? Va a cambiar la magnitud porque cambia la generación, ¿no? Del potencial de acción cardíaco, el potencial de acción neuronal, etc. Por ejemplo, pletismografía, toda la parte de funciones respiratorias, frecuencia de flujo, frecuencia respiratoria, volúmenes. Entonces, en esta pequeña tabla ustedes se dan cuenta que hay una gran variedad de parámetros fisiológicos que se pueden medir, que obviamente me interesa saber qué significa fonocardiografía, en qué rango se puede medir, tanto en amplitud como en frecuencia, y cómo lo mido, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el primer tema interesante, que es potencial de acción. ¿Dudas de lo que hemos estado hablando? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, en realidad esto es como un repaso, ¿sí? Porque yo creo que ya lo vieron en fisiología, tal vez. Entonces, vamos a empezar a hablar de membranas celulares, ¿ok? Que es donde se generan los biopotenciales, porque vamos a empezar a hablar de señales bioeléctricas. Para poder hablar de electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, etcétera, tenemos que entender qué señal eléctrica estoy midiendo. Y entonces esa señal eléctrica se genera a partir de potenciales de acción. Como probablemente ya saben, la membrana celular lo que va a estar haciendo su principal función es separar el medio intracelular y el medio extracelular, ¿ok? Y además esta membrana le va a permitir intercambiar diferentes elementos. Por ejemplo, eliminación de desechos o que ingrese material para la construcción de sus componentes estructurales. Particularmente la membrana celular va a estar formada por una bicapa de lípidos y proteínas, ¿ok? Entonces, eso es cómo está constituida la membrana celular. Una bicapa lipídica y proteínas. Y lo que está sucediendo es que se genera una actividad electroquímica, particularmente ¿de quién? De células excitables, ¿ok? Entonces, estas células excitables lo que van a estar generando es una actividad eléctrica y obviamente estas células excitables pueden encontrarse en tejido nervioso, en tejido muscular o en tejido glandular, por ejemplo. Y yo voy a tener células excitables y no excitables, ¿ok?
Y esto me va a permitir tener una diferencia de potencial que se va a conocer como potencial de membrana, ¿ok? Este potencial de membrana también yo le puedo llamar potencial de reposo. El potencial de membrana va a cambiar si las características de mi membrana, este intercambio que se genera, cambia. Si la membrana se encuentra, digamos, como aquí dice, estable o en reposo, pues ese potencial va a ser, no va a tener cambios, va a ser constante. Entonces, cuando no está produciendo alguna actividad mi membrana celular, se conoce como potencial de reposo. Entonces, este potencial de reposo es cuando las células excitables no tienen o no generan actividad eléctrica. Va a estar entre un rango, ¿ok? ¿Por qué puede ser menos 40 o menos 90 milivolts? Depende de la estructura en la que está generando ese potencial de acción, ¿ok? Y entonces puede variar entre menos 40 milivolts o menos 90 milivolts. Y va a depender principalmente del gradiente de concentración de dos iones importantes en la célula, del potasio y del sodio, ¿ok? Y además, es decir, cómo es la relación intra y extracelular de iones de sodio y de potasio. Eso es lo que me va a estar diciendo el punto 1, que es el gradiente de concentración. Y la otra parte es la permeabilidad de los iones de sodio y potasio, ¿ok? Es decir, qué tan fácil es que el sodio pase al interior o al exterior, y igual el potasio esté en el interior o en el exterior de la célula. Nosotros podemos medir el potencial de reposo, ¿no? Yo pongo un multímetro en mi membrana celular y mido, ¿ok? No puedo hacer eso, obviamente, con un multímetro que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque no van a concordar el tamaño de mi punta del multímetro con mi célula, ¿ok? Pero existen microelectrodos para llevar a cabo esa actividad, ¿ok? Y yo puedo entonces medir mi potencial de membrana en reposo. Particularmente, yo puedo medir, por ejemplo, un voltaje de menos 70 milivolts. Entonces, primera cosa que debemos observar es que es como negativo, ¿ok? ¿Y por qué será negativa o negativo el potencial de membrana? Lo que pasa es que el interior de la célula va a tener mayor carga negativa en estado de reposo, ¿ok? Y en comparación con el exterior, ¿no? Con la parte exterior de la célula. Por eso es que mi potencial es negativo. Otra característica es que voy a tener más iones de potasio en el interior que fuera, y voy a tener más iones sodio en el exterior que en el interior. Entonces voy a tener, como está en este dibujo, más sodio en el exterior y más potasio en el interior. Eso no quiere decir que aquí no haya potasio y que aquí no haya sodio, ¿ok? Pero hay mucho más sodio afuera de la célula y hay mucho más potasio dentro de la célula, en estado de reposo. Y entonces, además, yo tengo algo que se llaman canales, ¿ok? Estos canales en mi membrana celular van a ser, o van a servir para intercambiar iones, ¿ok? Y van a ser activados, se llaman canales activados por voltaje, ¿ok? Entonces, estos canales activados por voltaje, lo que quiere decir es que tiene que llegar algo que los active, es decir, como son activados por voltaje, tiene que llegar una señal eléctrica que los active para que se modifiquen los canales, ¿no? Particularmente para que permitan la permeabilidad, ¿ok? Entonces va a haber canales permeables al sodio y va a haber canales permeables al potasio. La membrana va a tener mayor número de canales de potasio, es decir, que va a ser
más permeable a los iones de potasio, ¿ok? De forma, esto ayuda también a que en el interior exista más potasio, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo medir mi potencial de reposo y además lo que en esta membrana celular debe de existir un balance y este balance va, no que sea la misma cantidad de sodio que la misma cantidad de potasio, no. Tiene que haber más sodio en el interior y más potasio en el exterior, pero en comparación a cantidades, tengo más potasio en el interior. Y esto se va a mantener gracias a algo que se llama la bomba de sodio-potasio. Estas bombas de sodio-potasio lo que van a hacer es transportar de forma activa iones de sodio fuera de la célula y regresar iones de potasio al interior para mantener siempre estas condiciones. Mayor sodio en el exterior y mayor potasio en el interior de la célula, ¿ok? Entonces lo que va a estar haciendo la bomba de sodio-potasio es compensando el paso de iones de sodio y potasio que se está generando a través de los canales iónicos que se activan, ¿ok? Canales que son permeables al sodio y que son permeables al potasio. Particularmente, estas bombas de sodio y potasio lo que usan es energía para tener esta actividad y entonces utilizan ATP. Y lo que hacen es expulsar 3 sodios al exterior de la célula e introducir 2 potasios al interior de la célula. Eso es lo que van a estar haciendo continuamente. Las bombas de sodio y potasio siempre están trabajando para mantener en condiciones estables a la membrana celular, y es decir, al interior y al exterior de la célula. ¿Ok? Decíamos que hay más potasio dentro de la célula y particularmente el sodio es mucho mayor, el potasio es mucho mayor que el sodio, ¿ok? Cuando esto ocurre, que es lo que estamos diciendo, que son condiciones estables de la célula o condiciones de equilibrio, cuando esto sucede, el potencial de reposo que voy a estar midiendo, lo voy a llamar también potencial de equilibrio, pero particularmente para el potasio. Ahorita vamos a ver por qué. Y lo voy a medir en volts. Y además de que lo puedo medir con un microelectrodo, existe una ecuación que es la ecuación de Nernst, que me va a permitir conocerla. Entonces, la ecuación de Nernst es esta que tienen ustedes aquí, y va a estar relacionando la cantidad de potasio en el exterior o de out y en el interior, ¿ok? Entonces, tiene una relación logarítmica de la concentración de los iones potasio. Y va a estar involucrando a la constante universal de los gases, a la temperatura, también a la constante de Faraday, y este valor de N va a ser el número de la valencia del ion de potasio, ¿ok? Como estos valores son constantes, RT, N y F, de la temperatura absoluta en grados Kelvin, podemos tener un valor constante, este punto 0,615, y entonces voy a tener la relación logarítmica de concentraciones de potasio en el exterior y en el interior. Y así yo voy a conocer el potencial de equilibrio del potasio, ¿ok? ¿Por qué voy a considerar que ese podría ser mi potencial de reposo? ¿Ok? Si yo lo calculo, por ejemplo, para un caso donde, ¿qué va a suceder? Tengo más potasio en el interior, 140 por 10 a la menos 3 moles, y 5 por 10 a la menos 3. Eso me da un valor de casi menos 90 milivolts, ¿ok? Este valor va a ser muy aproximado
a los potenciales de reposo que se miden experimentalmente, por ejemplo, con microelectrodos en células gliales, que son células, un tipo de célula cerebral, ¿ok? O también células de fibras musculares, esqueléticas y cardíacas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi voltaje de reposo es casi lo mismo que el voltaje del ion potasio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estoy midiendo el voltaje intracelular y dentro de la célula tengo más que potasio. Entonces, por eso voy a estar diciendo que básicamente el potencial del ion potasio va a ser el potencial de equilibrio para el ion potasio, pero puedo considerarlo como el potencial de reposo de mi membrana, simplemente por el hecho de que en el interior de la célula tengo más potasio. ¿Ok? Ahora, particularmente, esto sucede cuando la membrana, decíamos, es mayormente permeable a iones potasio, ¿ok? Es decir, va a favorecer la entrada del potasio al interior de la célula. Si la membrana es permeable a otros iones al mismo tiempo, entonces este valor se va a alejar cada vez más del potencial de reposo que yo puedo medir experimentalmente porque se están involucrando o están participando otros iones. En este caso, entonces se considera la presencia de estos iones. Y para eso se puede utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Utilizo igual la constante de los gases, la temperatura y la constante de Faraday. De igual forma voy a tener una relación logarítmica y, por ejemplo, para relación de potasio, de sodio y de cloro, por ejemplo. ¿Ok? Si se dan cuenta, ¿qué particularidad ven en la ecuación? Nada, está bien. Bueno, es correcta, pero ¿ven alguna cosa que les llame la atención? Entonces, E va a ser mi potencial de reposo involucrando todos los iones y P, K, PNA y PCl es el coeficiente de permeabilidad para cada ion particular. ¿Okay? Entonces, ¿notan alguna particularidad en la ecuación? No, nada que remarcar. Pues podría ser que para el caso del cloro, o sea, todos son como la salida sobre la entrada y que para el caso del cloro es al revés. Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué es al revés? Simplemente por el hecho de que ahí cambia la relación de qué hay más y qué hay menos en el interior o en el exterior. ¿Okay? Entonces, para el potasio y para el sodio es salida entre la entrada. No, lo que hay en el exterior entre el interior y para el cloro es la relación inversa, lo que hay en el interior de la célula sobre lo que hay en el exterior de la célula. ¿Ok? Entonces, generalmente son los iones que pueden estar considerándose como que tengan canales de permeabilidad en la membrana. El potasio, el sodio y el cloro. Entonces, si yo quiero calcular mi voltaje de reposo de la membrana de forma analítica, digamos, yo puedo utilizar la ecuación de Nernst, siempre y cuando asuma que mi membrana celular es mucho más permeable a este ion, al potasio. ¿Okay? Si en realidad no quiero hacer esa aseveración y quiero considerar la contribución de varios iones, entonces puedo utilizar la contribución de cada ion y entonces lo que hago es utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de conocer mi voltaje de reposo, por ejemplo, de forma analítica. Obviamente, tengo que tener estos valores, ¿no? De concentración y de permeabilidad, porque si no, pues no puedo encontrar el valor del potencial de reposo. Bueno,
Ya que hablamos de la membrana y de que tiene canales, esta bomba de sodio-potasio, que depende de los gradientes de concentración, entonces, y de que existen células excitables y no excitables, vamos a hablar ahora del potencial de acción. Estas células excitables van a tener la capacidad de conducir esta energía eléctrica, este potencial de acción, cuando son estimuladas de forma adecuada. Entonces, existe un potencial de reposo y este potencial de reposo que existe en condiciones de equilibrio hacen que la membrana celular esté polarizada, ¿sí? Y entonces va a empezar a ocurrir un proceso que se llama despolarización, que es esta magnitud de polarización empieza a disminuir. ¿Qué es lo que sucede? En reposo tengo estas condiciones, más sodio en el exterior, más potasio en el interior. Se los repito 1000 veces para que lo vayan asimilando, ¿ok? O lo vayan recordando. Otra cosa importante es la bomba de sodio-potasio. ¿Qué hace? Introduce más sodio y saca, introduce más potasio y saca más sodio, ¿ok? Siempre está trabajando para mantener estas condiciones de reposo o de equilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se abren los canales activados por voltaje del sodio se activan y empieza a fluir el sodio hacia el interior, ¿ok? Entonces, el sodio empieza a entrar al interior de la célula y entonces estas condiciones de mayor potasio y de negatividad, de voltaje negativo en el interior, empiezan a cambiar. ¿Qué quiere decir? Por eso se llama despolarización, ¿ok? Lo que va a pasar es que la entrada del sodio al interior de la célula va a hacer que mi potencial de membrana empiece a ser más positivo, ¿ok? Y entonces, esto hace que los canales de sodio se abran. Entonces, llega mi estímulo eléctrico a la membrana celular y entonces este estímulo eléctrico va a generar cambios en mi membrana, ¿ok? Hace que se abran los canales de sodio y esta apertura de los canales de sodio hace que el interior de la célula se mueva hacia valores positivos. Recuerden que tiene valores negativos, ¿ok? Entonces, un valor negativo va a empezar a subir a valores positivos. Bueno, va a hacerse más positiva. No es que llega a valores positivos, pero se empieza a hacer más positiva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede. Tengo, por ejemplo, un voltaje de reposo de menos 70 milivolts o de menos 90 milivolts y llega el estímulo. Ahorita vemos que el estímulo tiene que tener ciertas características. Llega el estímulo, el sodio empieza a entrar hacia el interior y esta etapa se llama despolarización. Entonces, existe este cambio en mi polaridad de la célula al interior de la célula. Entonces, se vuelve más positiva. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Va a llegar un punto en el que ya los canales de sodio se van a cerrar y ahora van a empezar a abrirse los canales de potasio. Y entonces, como se van a abrir los canales de potasio, va a regresar más potasio al interior de la célula y entonces eso lo va a hacer otra vez negativo el interior. Entonces, el potencial va a empezar otra vez a disminuir porque el potasio está fluyendo hacia el interior. Ahora los iones de sodio ya no fluyen hacia el interior porque se cerraron los canales y entonces ahora los canales de potasio se abren y entonces el potasio ahora empieza también a salir, ¿ok? Y entonces esta parte del potencial de acción se conoce como repolarización,
¿sí? Entonces decíamos, en estado basal, mi membrana celular está polarizada. Cuando se abren los canales de sodio, se empieza mi membrana a despolarizar, es decir, cambia hacia valores más positivos. Después, los canales de sodio se cierran, los canales de potasio se abren y el potasio empieza a salir, ¿ok? Por gradiente, ¿sí? O sea, los canales se abren y entonces, ¿qué es lo que sucede? El gradiente va a hacer que se mueva. Si yo tengo, cuando se abren los canales de sodio, lo que tengo más es más afuera que adentro, entonces cuando se abren, lo que va a suceder es que el sodio entra a la célula. Cuando se abren los canales de potasio es igual, por gradiente de concentración lo que va a pasar es que de mayor concentración va a pasar a menor, al lugar donde hay menor concentración, por eso los canales de potasio se mueven del interior hacia el exterior. Y entonces va a existir la repolarización. ¿Ok? Ahora, no llegó a mi estado inicial, que son los menos 70 milivolts, si se dan cuenta, se pasa hacia valores más negativos que mi voltaje de reposo. ¿Ok? Y entonces se genera esta parte que se conoce como hiperpolarización. ¿Por qué ocurre esa parte? Porque no todos los canales de potasio se cierran. Son más lentos para cerrarse que los del sodio. Y entonces, recuerden que hay más canales de potasio en la membrana, ¿sí? Por eso también no es tan rápida la recuperación. Entonces, hay más canales de potasio y son más lentos. Y entonces, el tiempo que tarda en que todos se cierren va a estar generando que se genere, va a estar generando esta etapa de hiperpolarización. Pero va a llegar un momento en que se cierran todos los canales y entonces se recupera el estado basal, el voltaje de reposo. ¿Ok? En esta parte de hiperpolarización también quien ayuda a recuperar el voltaje de reposo de forma importante es la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Acuérdense que la bomba de sodio-potasio, su función es mantener siempre las condiciones basales. Obviamente aquí le gana el estímulo eléctrico que hay en la célula, ¿sí? Pero aquí participa, siempre está participando, es decir, no es que se inhiba, sino que no se detecta su intervención, pero aquí sí la presencia de la bomba de sodio-potasio que está activa le ayuda a que se recupere el voltaje de reposo. ¿Ok? Esto seguramente ya lo sabían, entonces nada más es un recordatorio. Aquí está algo que es importante que se llama periodo refractario. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda qué era el periodo refractario? ¿Alguien? ¿Es un periodo en el que nuevamente se puede generar otro potencial de acción? No, en el que no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, depende de las características. Aquí solo les dicen periodo refractario, pero en general hay periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este diagrama. Están la permeabilidad de canales de sodio y potasio y qué es lo que va sucediendo con, por ejemplo, el potencial de acción en negro y la permeabilidad de sodio y la permeabilidad de potasio. ¿Ok? Entonces, en la primera etapa de despolarización, pues obviamente la permeabilidad del sodio también aumenta. Esto hace que aumente aquí el voltaje por la parte de despolarización. Se cierran los canales de sodio y se empiezan a abrir los de potasio, entonces hay una disminución de voltaje y una disminución de permeabilidad del sodio. Pero entonces aquí al mismo tiempo se empiezan a abrir los canales de potasio, y por eso veo que
cambia, aumenta la permeabilidad del potasio. Y empiezan después a cerrarse los canales de potasio, pero si se dan cuenta, aquí se abren los canales de sodio y rápidamente se cierran. Para el potasio se abren lento y se cierran lento. Y entonces esto es lo que genera mi fase de hiperpolarización, ¿no? Que no llega rápido al estado basal. Y después está aquí marcado el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo, ¿ok? Y si vemos aquí está una curva que me habla de la excitabilidad. Entonces, tengo una alta excitabilidad en la parte inicial, es decir, estoy hablando de células excitables, ¿no? Entonces, llega un estímulo eléctrico y va a generar una actividad, porque tengo alta excitabilidad. Después, en el periodo refractario absoluto, tengo excitabilidad 0, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque llegue otro estímulo, no se va a generar otro potencial de acción. Y eso, obviamente, obedece, es decir, tiene una forma o tiene su justificación de ser, porque lo que yo quiero es que el estímulo llegue, realice la actividad y, por ejemplo, se vaya propagando de forma adecuada. Si no existiera este periodo refractario absoluto, existiría actividad caótica. ¿Por qué? Porque siempre estarían llegando estímulos y entonces la función que tiene que realizar este potencial de acción nunca se terminaría. Vamos a ir viendo a qué procesos fisiológicos puede afectar que no existiera este periodo refractario absoluto. Entonces, en la parte de despolarización y repolarización, básicamente, es el periodo refractario absoluto y entonces no hay manera de excitar a la célula, ¿ok? Pero cuando ya empieza la parte final de la repolarización y la hiperpolarización, se conoce como el periodo refractario relativo y ahí la excitabilidad empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta excitabilidad que tengo aquí, ¿sí ven mi cursor, verdad? ¿Sí ven el cursor? Sí, doctora. Sí. Es mucho más pequeña que la que tengo al inicio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aquí mando un estímulo con unas características de, por ejemplo, de corriente, y aquí lo vuelvo a mandar con esas mismas características de corriente, ¿qué creen que suceda en este punto? ¿Genera otro estímulo? ¿No genera nada? ¿Qué creen que suceda? No se les ocurre que pase. O sea, ¿va a pasar lo mismo aquí que al inicio? Bueno, yo supongo que no. Bueno, arriba dice que los canales de potasio permanecen abiertos. Entonces, no se genera otro estímulo. Aquí tengo cero excitabilidad, pero aquí ya empiezo a tener. No va a suceder lo mismo simplemente porque no tengo, aquí tengo alta excitabilidad y tengo estos valores de permeabilidad y de voltaje, que no son los mismos que tengo en este punto. Eso es claro, ¿ok? Entonces lo mismo no va a suceder. ¿Eso es claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, doctora. Ok. Entonces, ahora lo que les digo es, llega un estímulo con ciertas características de corriente que aquí sí me generaron este potencial. Llega el estímulo y generaron este potencial de acción. En este punto, que es el periodo refractario relativo, yo vuelvo a mandar un estímulo. Yo puedo seguir mandando estímulos aquí. Por ejemplo, puedo tener un tren de
impulsos de corriente. Y ¿qué es lo que sucede? Aquí no va a pasar nada. La célula no va a responder porque hay cero excitabilidad, porque es el periodo refractario absoluto. ¿Ok? Pero aquí ya empieza a haber excitabilidad. Entonces, pero yo tengo el mismo nivel de corriente que mandé aquí y que mandé acá. No me va a generar un potencial de acción igual a este. ¿Por qué? Porque no tengo el mismo nivel de excitabilidad en esta parte inicial que en el periodo refractario relativo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en el periodo refractario relativo yo puedo generar otro potencial de acción, pero se requiere que mi estímulo sea supraumbral. Para que aquí se genere un potencial de acción, de hecho aquí está marcado este menos 55, yo voy a tener un umbral, ¿sí? Entonces tiene que rebasarse un umbral de corriente, de excitabilidad de mi estímulo para que se les dispare el potencial de acción. Entonces se dispara. Llega este mismo estímulo, recuerden, yo puedo estar mandando mis estímulos cada milisegundo o cada medio milisegundo, y entonces cuando llego aquí a este punto, va a generar un cambio, pero no va a generar la misma curva en negro, es decir, estoy aquí y no voy a volver a generar una curva que llega a 30 milivolts. ¿Por qué? Porque no tengo la misma excitabilidad simplemente, porque la permeabilidad del sodio y potasio no son las mismas que en condiciones iniciales. ¿Okay? Los canales de sodio y potasio están abiertos y cerrados de diferente forma que al inicio. Y entonces, pero sí se va a generar un cambio, lo van a ver en una práctica, no, o sea, con un software. Y entonces, sí se va a generar, ustedes van a ver en el software que se genera un cambio en voltaje, pero no va a ser con estas mismas características. Para que se genere un potencial de acción con esas mismas características, mi estímulo tiene que ser mucho mayor para que se genere el potencial de acción en el periodo refractario relativo. Ya si yo ya pasé el periodo refractario relativo, entonces ahí sí puedo mandar otra vez el estímulo igual a este inicial. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy en las mismas condiciones, ¿no? Ya tengo la misma permeabilidad, los dos canales están cerrados, llega el estímulo, rebasa el umbral y tengo una excitabilidad alta. Pero para que yo genere un potencial de acción en el periodo refractario relativo, mi estímulo tiene que ser de mayor corriente para que genere un cambio y genere el potencial de acción. Es decir, tiene que ser un estímulo supraumbral. ¿Eso es claro? Sí. Ok. Este es un ejemplo de lo mismo. Tenemos la parte de cuando se abren los canales de sodio y después cuando se abren los canales de potasio. Y esto sería el potencial de acción, cómo va cambiando. Y esta parte sería la parte de la permeabilidad del sodio y la permeabilidad del potasio. ¿Ok? Entonces tengo, por ejemplo, canales cerrados en el potencial de reposo, canales abiertos por la despolarización y canales que inactivados durante, por ejemplo, el periodo refractario. Entonces, del potencial de acción ahorita ya vimos varias cosas. Que existe un potencial de reposo, que existe un umbral de un estímulo que tiene que rebasarse para que se genere el potencial de acción, que existe la despolarización, qué pasa en la despolarización, qué pasa en la repolarización, después por qué ocurre la hiperpolarización, cómo es que llega otra vez al voltaje de reposo, qué es periodo refractario absoluto y relativo, cuándo es posible sí generar otro potencial de acción y cuándo no es posible. ¿Okay? Todo eso es lo que ahorita hemos hablado. Y entonces, además, yo quiero que este potencial de acción se vaya propagando. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, en las neuronas llega un estímulo mayor al umbral y entonces empieza a cambiar la permeabilidad, empieza a generarse el potencial de acción y tengo mi axón, ¿ok? Y entonces lo que yo voy a querer es que mi estímulo, piensen en que pusieron la mano en algo frío o en algo caliente, y entonces lo que van a hacer es retirar su mano, ¿ok? Pero para que retiren su mano, participan comunicación de potenciales de acción de todo tipo. Primero neuronales, ¿no? Porque le tienen que comunicar al cerebro de ahí no hay, o ahí hay frío o ahí hay calor y eso te va a dañar, ¿ok? Entonces llega el mensaje a través de potenciales de acción, así es como se comunican, llegan al cerebro y luego el cerebro tiene que mandar el mensaje a través de nervios periféricos y activar el movimiento de los músculos y retirar la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que quieren es que se propaguen los potenciales de acción y entonces se van a ir propagando a lo largo del axón para ir propagando ¿qué? El estímulo, ¿ok? Entonces se va a ir despolarizando cada vez una pequeña parte del axón, ¿sí? Y además vamos a ver que, por ejemplo, el potencial de acción podría, en una fibra de conducción, podría propagarse en ambas direcciones, ¿sí? Y, por ejemplo, a nivel neuronal, tenemos una característica que favorece esa propagación, que ahorita vamos a hablar de ella. Entonces tenemos nuestro potencial de reposo alrededor de menos 90 milivolts. Tenemos una alta permeabilidad al potasio, pero por ejemplo, en el músculo esquelético también tenemos alta permeabilidad al cloro, ¿ok? Pero la característica que tiene es que se distribuye de forma pasiva. Y entonces, incluso aunque exista la gran permeabilidad del cloro, podemos decir también en el músculo esquelético, a pesar de la gran permeabilidad del cloro, que los iones de potasio también determinan el potencial de reposo, principalmente gracias a las bombas de sodio-potasio. Y bueno, el potencial de reposo puede fluctuar entre menos 90 y menos 40 milivolts. Como estamos hablando de células excitables, llega un estímulo a la célula excitable, genera el potencial de acción y llega un segundo estímulo, que era lo que decíamos. Entonces, para saber qué ocurre después de ese segundo estímulo, necesito saber si estoy en periodo refractario absoluto o periodo refractario relativo. Ya dijimos que en el absoluto la excitabilidad es nula, entonces la célula no es capaz de responder así yo le mande la corriente más grande que le pueda mandar. No va a responder la célula. En el periodo refractario relativo sí va a responder, pero necesito un estímulo supraumbral. ¿Okay? Es lo mismo. Y vamos a ver, ya les había mencionado que, por ejemplo, para medir el voltaje de reposo, yo puedo hacerlo con las ecuaciones de Nernst o de Goldman, pero también puedo hacerlo de forma práctica. Y entonces lo que se hace es insertar un microelectrodo y utilizo un seguidor de voltaje. ¿Para qué? Para no perder la señal, para acoplar impedancias, básicamente. Y entonces, después de que yo ubico mi seguidor de voltaje, lo que va a estar sucediendo es que lo que sucede es que en mi célula el microelectrodo tiene una punta fina para obtener la señal eléctrica, pero si ustedes recordarán, en amplificadores operacionales tienen la característica de que la impedancia de entrada del amplificador operacional es como muy grande, muy chiquita.
¿Ya no se acuerdan? Eso lo vieron el semestre pasado. ¿Cómo es la impedancia de entrada del amplificador operacional? Es muy grande. Es muy grande, ¿ok? Y entonces lo que está haciendo el seguidor de voltaje básicamente es una especie de aislamiento de la salida respecto a la señal de entrada, ¿ok? Entonces, anula los efectos de carga, entonces básicamente es una herramienta de acoplamiento como primera etapa, mi seguidor de voltaje para poder hacer la medición. Y entonces mido el potencial de reposo o el potencial de acción. ¿Por qué? Porque yo puedo, la célula puede estar en condiciones de reposo o puede estar llegándole estímulos y entonces yo puedo estar viendo cuál es la respuesta de la célula a diferentes estímulos, ¿ok? Y también, ¿qué puedo hacer? Puedo estimularla de forma controlada, ¿sí? Entonces, no mido, por ejemplo, cómo está respondiendo. Por ejemplo, estoy estudiando células musculares y se activan las fibras musculares y entonces se debe de cambiar el potencial de membrana, se deben de generar potenciales de acción y yo los puedo medir. Pero también yo puedo activar a las fibras musculares de forma controlada, es decir, manualmente. Lo que hago es, pues, inyectar el estímulo. Entonces, este microelectrodo me puede servir para inyectar estímulo, inyectar una corriente y entonces medir la respuesta de la célula, del voltaje que se está midiendo, o simplemente mido cómo está cambiando el potencial de la célula sin inyectarle corriente. Entonces puedo hacer las dos cosas, medir en condiciones de funcionamiento de la célula, ya sea en reposo o que esté generando algún tipo de actividad, o yo puedo inyectarle corriente, inyecto corriente con un microelectrodo y mido con otro microelectrodo, ¿ok? Entonces, mi seguidor de voltaje sirve como acoplamiento y además porque la introducción del microelectrodo genera una gran resistencia de los microelectrodos, ¿no? Entonces, por eso necesito un acoplamiento adecuado. ¿Qué características debe de cumplir mi amplificador? Pues la alta impedancia de entrada. ¿Para qué? Para que rebase la resistencia del microelectrodo y entonces pueda fluir la señal. Corriente de fuga baja a la entrada del amplificador, que es otra característica, se considera que no hay corrientes de fuga, y un tiempo de respuesta adecuado. Y entonces vamos a empezar a partir de esta inyección de corriente, que puede ser, digamos, artificial, es decir, la inyecto de forma manual, inyecto corriente y mido voltaje, o podría medir el voltaje, pero los mecanismos fisiológicos que ocurren en las células pueden generar esta parte, ¿no? Que llegan estímulos y entonces está llegando corriente y mido el voltaje. Entonces, si existe una inyección de corriente, va a existir un cambio en el voltaje de membrana, ¿ok? Porque se van a generar potenciales de acción. Y entonces, estos cambios en el voltaje de membrana, vamos a ver que siguen un curso temporal exponencial, como se ve aquí. Aquí tiene voltaje del potasio. ¿Por qué? Espero que ya sea claro, porque yo voy a, ya vimos que si se mide de forma práctica y lo mido con ecuaciones, voy a ver que los cambios en mi voltaje de membrana pueden ser considerados si solo considero el ion de potasio, simplemente porque existe mayor cantidad de potasio, ¿ok? Entonces, puedo ver cómo va cambiando el voltaje de reposo y luego el voltaje del potasio, dependiendo de cómo voy inyectando corriente, ¿ok? Entonces, no tengo nada de corriente, listo, tengo mi voltaje de reposo. Aumento la corriente y aumenta mi voltaje de la membrana. Quito la corriente, disminuye, pero no sigue este perfecto rectángulo de aumentos y disminuciones, ¿ok? Esta parte es el comportamiento un comportamiento temporal exponencial, ¿ok? Y entonces, ¿a qué se parece? Esto en electrónica
circuitos eléctricos, las gráficas ya las han visto. ¿A qué se parece? ¿Al comportamiento de qué? ¿Quién sabe? De los circuitos RC. Exacto. Exacto. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, células excitables y no excitables. Tengo mi célula excitable, rebaso mi voltaje umbral y tengo un potencial de acción. Entonces, quedémonos con esa parte de que tengo un comportamiento análogo a un circuito RC. Entonces, ahorita lo que yo quiero es, ya hablé de la membrana, ya hablé del proceso fisiológico que ocurre cuando llega un estímulo eléctrico. Ahora yo quiero entender cómo modelo este comportamiento eléctricamente. Y pues ya, como Daya, creo que sí fue Daya, ¿sí? No sé. Bueno, sí, ¿no? ¿Quién participó? Se parece al comportamiento del circuito RC, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Si yo tengo corriente y la hago pasar por una resistencia, pues mi relación es voltaje es igual a I por R, ¿no? Ley de Ohm. Si yo tengo corriente y pasa por un capacitor, entonces, ¿qué voy a tener? Que el voltaje va a ser igual a la carga entre el valor del capacitor, ¿no? O la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la corriente sobre el capacitor, sobre la capacitancia. Ahora, si inyecto corriente a un circuito RC, ¿cómo se va a comportar? Mi salida, tengo aquí R en paralelo con la capacitancia y entonces voy a tener que la corriente de salida, este valor de I, va a ser dividido por la corriente que fluye a través de la resistencia y la corriente que fluye a través de la capacitancia. Es un nodo, ¿ok? Y entonces voy a ver cómo se comporta mi voltaje, cómo se comporta la corriente en la resistencia y cómo se comporta la corriente en el capacitor. ¿Para qué? Para modelar mi membrana celular, ¿ok? Vamos a ver rápidamente qué tengo y ya lo retomamos la siguiente clase. Entonces, este BM es mi voltaje de membrana, ¿ok? Tengo una corriente que es el estímulo que llega, entonces tengo mi modelo RC, ¿ok? Y aquí tengo un VR, un voltaje, esto también es voltaje, no es capacitancia, ¿ok? Este VR, ¿quién es? Mi voltaje de reposo. Entonces, cuando no existe corriente, mi voltaje de membrana va a ser prácticamente ¿quién? Mi voltaje de reposo, ¿ok? Cuando existe corriente, pues la corriente pasa por la capacitancia y por la resistencia. ¿Por qué lo modelo así? ¿Por qué la capacitancia? ¿Por qué creen que use una capacitancia? Ya vi que así se comporta, entonces, ok, pues ya sabía electrónica y que así se comporta y ok, pues un circuito RC. Pero a ver, ahora tengo que decir qué sentido o por qué haría sentido que yo ponga un circuito RC. ¿Por qué creen? ¿Por qué se les ocurre? La capacitancia, si ustedes se acuerdan que es una capacitancia, ¿cómo está construida? Por dos dieléctricos y un aislante, ¿cierto? Dos capas y un dieléctrico que es el que funciona como aislante. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí lo habían escuchado, ¿no? Sí, son dos placas separadas por el material aislante, creo que era. ¿Sí? ¿Tienen problemas para escucharme? ¿Sí me escuchan lo que digo? No. Sí, se escucha. Okay. Bueno, entonces,
¿Eso a qué sería análogo en mi membrana, en mi célula? ¿A quién estaría representando mi capacitor? ¿La membrana? Sí, los medios intra y extracelular van a asemejar a las dos placas conductoras del capacitor, y la bicapa lipídica va a ser el dieléctrico, ¿ok? El aislante del capacitor. Entonces, el capacitor básicamente va a estar simulando esta membrana con el interior y el exterior de la célula. Después sigue la resistencia. ¿A quién va a representar la resistencia? Eso es sencillo, ¿sí? Es flujo. Si tengo mayor resistencia, pasa menos corriente, por ejemplo. Si tengo una resistencia más baja, entonces va a pasar más voltaje, por ejemplo, también. ¿Ok? Entonces, ¿a quién está modelando? A mis canales. ¿Ok? Entonces, esta resistencia, este valor de resistencia, va a representar esta permeabilidad, esta capacidad de permitir sí o no el paso de iones a través de la membrana, y bueno, entonces va a depender del número de iones y el tipo de canales que se encuentran abiertos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno. Les dejé ahí en materiales de clase, hice una carpeta que se llama potencial de acción. Y ahí en potencial de acción hay, déjenme les enseño. Les subí este software. Entonces, vean el video y vean este DLM primero para que lo instalen. Solo se instala en Windows, ¿ok? Entonces, quien tenga Mac, pues no va a poder instalar el software. Si tienen Mac, pues lo que les recomiendo es que a lo mejor trabajen en conjunto con un compañero para que puedan pues ver cómo funciona el software. Entonces lo instalan y mañana vemos algunas cosas que van a empezar a hacer con el software, porque van a tener su primera práctica van a explorar qué sucede con la célula y va a haber varias cosas que tienen que tratar de interpretar de cómo cambia el potencial de acción en este software. Aquí van a poder cambiar el nivel del estímulo, la permeabilidad de los iones, poner drogas que bloquean los canales, obviamente de forma simulada, para que vean cuál es el resultado del potencial, que cambien el potencial de acción. Van a poder cambiar la frecuencia en la que se manda el potencial el estímulo, entonces van a ver hasta cuándo es el periodo refractario absoluto, cuándo es el periodo refractario relativo. Entonces, todo ese tipo de pruebas las van a hacer en el software para que quede más claro. ¿Ok? Entonces lo instalan para mañana. Entonces, nos vemos mañana. La idea es que mañana veamos un poco del software y que tengan la hora para que lo manipulen, y les voy a dejar algunas preguntas para que las contesten. ¿Sí me mandaron ya sus equipos en la parte de general? ¿O todavía no? Si no los han mandado, les encargo que me los manden para que quien pues por ahí falte de equipo, pues los asigne. Creo que solo me lo manda una persona. Entonces, para que revisen bien lo de sus equipos, porque ya va a ser la primera práctica, y entonces
Ya les explico mejor la dinámica. Recuerdan que solo un equipo va a exponer, pero todos los equipos van a tener que hacer pues la práctica, porque obviamente si no, pues no van a poder poner en práctica todo esto que vimos, pero no todos van a hacer el reporte. Entonces, exactamente, todos van a hacer la práctica, pero solo un equipo va a hacer el reporte, y ese equipo que haga el reporte, acuérdense, tiene que preocuparse por hacer un buen reporte, porque es el reporte que van a tener todos como guía, todos lo van a ver y todos pues lo vamos a de alguna forma evaluar, ¿ok? Bueno, yo sí se los voy a evaluar y los demás pues les voy a hacer algunas preguntas de cómo ven el reporte. ¿Dudas de la clase? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Mañana, maestra. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.